Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre el canal de superdotación que estamos haciendo, ya lo comento recurrentemente, desde un punto de vista totalmente práctico, sin teorías psicológicas, académicas, sociales, etcétera, porque no es nuestra formación ni lo pretendemos, simplemente pretendemos que a las personas superdotadas que no tienen conocimientos previos pero que de alguna forma les resulta familiar lo que aquí decimos, se sientan reflejadas, se sientan ayudadas, acompañadas, etc. No ganamos nada con esto a nivel crematístico, pero sí una enorme satisfacción al comprobar que podemos ser de ayuda y que los que hemos recorrido el camino primero, pues podemos guiar a los que se inician en este camino, en el camino del autodescubrimiento, de la aceptación propia y de la aceptación de los demás. Hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente, que es el tema de los superdotados y el rendimiento académico. Oiremos, nos cansaremos de escuchar en profesores, padres, otros alumnos, docentes de la universidad, de enseñanzas medias, pedagogos, etc., como hay gente que está constantemente confundiendo ser superdotado con tener un alto rendimiento académico y no tiene en muchos casos que ver. Más bien ocurre a veces lo contrario. Hay algunos datos que he sacado de internet que dice que el 70% de los superdotados tienen, tanto en edad escolar como posteriormente en la universidad, un 70% de las personas superdotadas tienen bajo rendimiento académico y de un 30 a un 50 fracaso escolar. Ateniéndome exclusivamente a mis propios datos, es decir, a los superdotados que he detectado a lo largo de varios años en diferentes asignaturas que imparto y a su vez amigos y compañeros de estos alumnos, porque de alguna forma uno va buscando gente de su mismo perfil y por tanto los alumnos superdotados con los que estableces una buena sintonía pues suelen presentarte amigos suyos que también suelen ser superdotados. Y en general puedo decir que este 70% se queda bastante corto. Muchos alumnos que he tenido, que eran extraordinariamente brillantes, han dejado los estudios, concretamente de biología, donde yo enseño, y también de ciencias ambientales, y en algún caso los estudios de física. También hay casos en los que algunos estudiantes superdotados de física se han cambiado por problemas con sus compañeros de acoso, se han cambiado de carrera. Esto es una cuestión que parece ser nadie quiere asumir porque es una enorme paradoja que los superdotados tengan un bajo rendimiento académico, muchos de ellos. Y de alguna forma esto no es un fracaso de los superdotados, es un fracaso del sistema incapaz de atender a estos alumnos y de darles la motivación necesaria para que desarrollen todo su potencial, que sin duda tienen. ¿Por qué hay esta confusión entre superdotación y rendimiento académico? Bueno, hay varios factores por los que se puede dar esta confusión. Yo creo que uno de ellos es que la docencia se ha transformado en básicamente una predominancia casi absoluta en muchas carreras en formaciones hacia matemáticas y lengua, y se ha descuidado otras actividades. Existe la confusión de que los superdotados pues son genios matemáticos todos. En muchos casos la inteligencia matemática está presente, pero eso no significa que le gusten las matemáticas. Muchos superdotados se pueden dirigir hacia el arte, se pueden dirigir hacia actividades como la música, se pueden dirigir actividades sociales, a psicología, muchos de ellos, y no necesariamente tienen que dirigirse hacia formaciones científicas. De esto ya hemos hablado en los primeros vídeos y no vamos a incidir de nuevo, pero simplemente comentar esto. Una formación, normalmente el superdotado tiene un nivel de inteligencias muy amplio y le gusta aprender de cosas muy diversas. Esta es otra de las razones. También tenemos que tener presente que los superdotados, en muchos casos, se adaptan mal a las situaciones académicas porque van buscando algún tipo de motivación extra. Vamos a ver en algunos de los vídeos que tengo aquí, por ejemplo,
de las pantallas, vamos a ver otra de las causas por las que los superdotados se confunde este concepto de alto rendimiento con superdotación. Y es el modelo de Renzulli de los 3 anillos. Este modelo, como muy bien dice un vídeo de la Asociación Española para Superdotados y con Talento, que os recomiendo que veáis, que habla sobre el modelo de Renzulli y lo explica perfectamente, el modelo de Renzulli no es un modelo para detectar superdotados, es un modelo para mejorar los rendimientos académicos en una clase. Y se basa en la idea de que si juntamos las personas que tienen una capacidad intelectual superior a la media con aquellas personas que están implicadas en la tarea muy motivadas y aquellas personas creativas, tendremos un porcentaje de la población altamente funcional, con alto rendimiento, y habrá sinergias entre estas personas. Podemos tener una persona con una capacidad intelectual muy alta y que no esté implicado en la tarea ni sea creativo, y por tanto esa persona se verá favorecida al juntarse con personas creativas e implicadas en la tarea. Podemos tener una persona implicada en la tarea, pero que no tenga una capacidad intelectual superior a la media ni sea creativo, y será un dinamizador del grupo. Y podemos tener personas altamente creativas que no estén implicadas en la tarea ni tengan una capacidad intelectual superior. También podemos encontrar combinaciones de estos 2 o 3 anillos. Por tanto, ahí está la clave del modelo Renzulli, es conseguir sinergias dentro de la clase. No detectar superdotados. Muchos superdotados no están implicados en la tarea y muchos superdotados tienen problemas para dar su rendimiento académico. Y esta es una de las causas por las que al aplicar el modelo de Renzulli hemos llegado al error de asumir que los superdotados son los que cumplen estas 3 características. La OMS dice que ser superdotado es una persona que tiene un CI superior a 130, por mucho que haya gente que no le guste esta definición, es la definición de la OMS, y además suele llevar aparejado una cierta creatividad, que es una propiedad emergente de las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que son inteligencias que básicamente se dividen en estos grupos, que ya hemos hablado de esto: musical, kinestésica corporal, interpersonal, verbal lingüística, lógico-matemática, naturalística, intrapersonal y visual espacial. Hay superdotados que tienen más de unas que de otras, pero lo que caracteriza a los superdotados y los diferencia básicamente del talento es precisamente la presencia de un reparto de inteligencias, como decíamos en uno de los primeros vídeos, que no tiene por qué ser muy alto en cada una de ellas, pero sí de un nivel alto en conjunto, y que diferencia al superdotado como la persona que tiene al menos un percentil 75 en todo tipo de inteligencias. Por tanto, esto es lo que diferencia al superdotado del talento, ya lo hemos explicado en uno de los vídeos, y es precisamente una de las causas por las que al confundir superdotados con talento se asume que el superdotado va a tener un rendimiento académico superior, cuando no es cierto. Puede tener un rendimiento académico más bajo. Y eso es porque una cosa es la inteligencia que pueda tener el superdotado global y otra cómo desempeña o cómo funciona esa inteligencia en la práctica. De tal manera que podemos encontrar una serie de problemas por las que el superdotado no da el rendimiento académico necesario. Pero otro problema por el que ahora veremos esos aspectos, pero otro problema por el que se confunde superdotación con alto rendimiento es porque hay un lado oscuro, que también hablábamos de él en uno de los vídeos, dentro de las altas capacidades, que son esas formaciones que podríamos calificar casi como sectarias, ¿verdad? De asociaciones oscuras, tanto en lo económico como en lo político como en lo religioso, que pretenden hacer negocio con el colectivo de superdotados. Y claro, realmente a estos grupos fácticos, no les interesa el superdotado y su bienestar, lo que les interesa es sacar rendimiento a esos superdotados. Y por tanto ahí es otro mecanismo de distorsión. Si no hubiera estos grupos religiosos, políticos y económicos que están detrás del colectivo de superdotados, posiblemente no habría tampoco esta confusión entre superdotación y rendimiento académico. A estos les interesa muy poco el superdotado
y están constantemente lanzando mensajes, a veces desde atalayas de su supuesta capacidad como expertos, ¿verdad?, de atacar a la idea del 130 de CI y estar constantemente hablando del desempeño, del superdotado, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos están haciendo un flaco favor a la comunidad de superdotados, porque precisamente por culpa de esta gente es por lo que no se atiende al colectivo como se debiera. Y claro, hay otra cuestión también política. Si aplicamos el modelo de Renzulli para detectar superdotados cuando no fue diseñado para eso, en muchos casos, como la proporción que cumple los 3 anillos va a ser mucho más baja de ese 2%, sería algo así como el colectivo de superdotados que tienen un buen desempeño. Es decir, si hemos dicho que hay un 70% que tienen bajo rendimiento, sería el 30% de superdotados que tienen un buen rendimiento, que sería el 30% del 2%. Es decir, un porcentaje mucho más bajo. Y así acabamos con el problema de los superdotados, porque al final resulta que hay tan pocos que para qué nos vamos a molestar, ¿verdad? Por tanto, todos estos aspectos inciden en que se confunda constantemente dos conceptos que no tienen nada que ver, que es el de alto rendimiento y el de superdotación. Y nosotros vamos a tratar de explicar rápidamente, de manera muy telegráfica, por qué los superdotados no dan un buen rendimiento académico en muchos casos. Y no es que no puedan darlo, es que no lo están dando porque hay algunos aspectos que impiden que de ese desempeño que tienen de serie ejerza un efecto real, ¿no? Uno de ellos es que la mayor parte de superdotados, sobre todo cuando son jóvenes, adolescentes incluso, sobre todo pasan los adolescentes, quieren pasar desapercibidos en la clase, no quieren ser detectados. Si ellos han sido, por el resto de compañeros, si ellos han sido detectados de pequeñitos, pueden asumir su condición y llevarlo de buena forma. Pero en otros casos no quieren ni oír hablar de esto. No quieren, sobre todo en la adolescencia, que sus compañeros sepan que son superdotados. Hay casos incluso que llegan a sacar malas notas para no provocar la ira de sus propios compañeros. Este es un factor por el que el rendimiento académico del superdotado puede ser escaso. Otro factor indudable es el hecho de que a muchos superdotados les apasionan los retos. Y no podríamos decir que el sistema educativo hoy en día, memorístico en la mayor parte de colegios, institutos e incluso también universidades, vaya a suponer un gran reto intelectual para muchos de ellos. Se les pide que se aprendan todo de memoria, que ejerzan una capacidad que normalmente al superdotado le molesta mucho, que son las capacidades no creativas, como puede ser la memoria, como puede ser la asociación de ideas no creativa, hacer tareas repetitivas, etc. Entonces el superdotado no tiene retos para ejercer su potencial, ¿no?, de creatividad, que surge, lo hemos dicho muchas veces, de la interacción de esas inteligencias múltiples como propiedad emergente. Por tanto, un sistema que no da retos es un sistema que va a dar bajo rendimiento a los superdotados. Y además tenemos que tener en cuenta que las nuevas técnicas de aprendizajes basados en proyectos, que ya hemos hablado de ellas, y otras técnicas pedagógicas, cuando se aplican en países, por ejemplo, escandinavos, hacen que los superdotados estén dando mejores rendimientos en esos países que en países como España o muchos países de Latinoamérica, donde la enseñanza es un poco del siglo XIX en ese sentido. Otro problema del superdotado es la baja tendencia a la frustración. Dejar las cosas a la procrastinación, dejar las cosas para más tarde, no terminar las tareas, no culminar. Se aburren con las tareas repetitivas. Para evitar esto, no hay que darles tareas en mayor cantidad, sino tareas más difíciles que, como hemos dicho, le supongan un reto. Esto es otra de las causas por las que puede haber bajo rendimiento académico, procrastinación, ¿no? La vagancia. La vagancia surge con el tema de la desmotivación. He encontrado superdotados en mis clases extraordinariamente vagos, incapaces de estudiar una asignatura, de tener disciplina de estudiar todos los días. He contado varias veces la anécdota de un alumno que prácticamente no estudiaba nada, estudiaba el día anterior, sacaba un 7, un aprobado, etc. Pero claro, eso muchas veces no te funciona. Y bueno, pues fue sacando la carrera poco a poco, pero en el último año ya la dejó y la abandonó. Esta vagancia, que surge en muchos casos durante la preadolescencia,
porque han aprobado todo fácilmente y no han tenido una disciplina de estudio, ¿verdad? Pues hace que, por muy inteligente que seas, como no tengas disciplina de trabajo, pues no vas a dar un rendimiento académico. Y esto es un problema precisamente de la baja motivación también. Es decir, si has estado en institutos donde te han enseñado lo mismo, o tú sabes prácticamente lo mismo que se está dando en clase, vas perdiendo el interés, no estudias, etcétera, cuando eres más mayor no tienes las técnicas de estudio ni la disciplina necesaria. Por tanto, el sistema académico va a favorecer normalmente al empollón, es decir, al que estudia mucho, no al más inteligente. Y esto estoy cansado de verlo en la universidad. En mis alumnos pasa eso. Muchas veces los alumnos más inteligentes no son los que sacan las mejores notas. Muchas veces no es habitual que no sea así. Ya hemos hablado de la desmotivación. En muchos casos la doble excepcionalidad. Alumnos superdotados que tienen, por ejemplo, dislexia o que tienen lateralidad cruzada, que tienen algún problema que les impide ejercer su desempeño de manera eficaz y que la superdotación está tapando esa dislexia, la está camuflando, no ha sido detectada a tiempo, etc. Por tanto, el superdotado a veces tiene un problema asociado que le impide ejercer su desempeño de manera eficiente. También su alta sensibilidad, ya hemos hablado de esto también, hace que se estresen fácilmente en las clases. Un familiar mío, por ejemplo, daba mejores rendimientos en las clases que tenían menos alumnos. Tenía clases extra y en esas clases extra, donde el grupo era de 5 o 6, daba mejores rendimientos que una clase de 30 o 40. La masificación de la enseñanza hace que los superdotados sean especialmente problemáticos. Muchas veces se distraen con facilidad, les cuesta concentrarse cuando la tarea, como digo, es aburrida y por tanto no están dando el rendimiento. Y si aumenta el número de alumnos en una clase, esto puede ocurrir todavía más. Las disincronías, el hecho de que a veces son muy maduros intelectualmente y muy poco maduros emocionalmente. La aceleración que los grandes expertos en superdotación recomiendan es absolutamente importante acelerarlos en muchos casos. Y a veces tienen intereses múltiples. No les interesa lo que tú le estás explicando en clase, pero les interesan otras cosas que no están aprendiendo. En la medida en que hay clases extra, talleres, etcétera, en los colegios, institutos y en las universidades se les da la posibilidad de hacer trabajos, por ejemplo. Y en muchos casos les mando tareas, trabajos, ellos eligen el tema de un pool de temas tremendo, siempre y cuando tenga algo que ver con la asignatura, y normalmente las personas más inteligentes estos trabajos optativos de tema libre son los que más les gustan y hacen unos trabajos excelentes. Si el profesor no les da estas opciones y les valora sencillamente por lo que dice el libro de texto, pues el superdotado no va a estar a gusto, no va a dar un rendimiento académico suficientemente alto. Bien, el aburrimiento simplemente, ¿no? Tarea repetitiva, ya lo hemos dicho. Ellos tienen otra escala de valores en muchos casos. Para ellos no puede ser a lo mejor no es una prioridad las buenas notas. Sé que parece un contrasentido. Pero eso de las medallitas funciona más bien con los terrícolas. Los marcianos les van otro tipo de cuestiones, otra escala de valores. En algunos casos puede ser un problema para muchos superdotados dar un rendimiento académico porque tienen una mente demasiado compleja. A la hora de explicarse en un examen, por ejemplo, tienen un pool de ideas en la cabeza. Esto me pasaba a mí cuando estudiaba. No me explicaba con sencillez, también me ha ocurrido en los trabajos científicos. Me cuesta a veces publicar trabajos científicos porque tengo las ideas demasiado complicadas en la cabeza y me cuesta precisar de manera sencilla. La psicóloga que me valoró me dijo una vez que hiciera los trabajos, aunque suene pedante lo que voy a decir, me lo dijo ella, no yo, como para tontitos. Y me hizo un esquema, me hizo un dibujo diciendo, bueno, pues mira, la mente del superdotado sería algo así como una madeja, ¿no? Me hizo un dibujo, me llamó mucho la atención esta idea, ¿no? Porque realmente era una cosa que me quedó absolutamente clara. Me dijo, mira, voy a dibujar para que se vea. La mente de una persona normal tendría una estructura como esta, me dijo. Así. La mente de un superdotado sería una cosa así de complicada. Entonces tú lo que tienes que hacer es pasar de esto a esto.
Y cuando me dio esa explicación, encontré que se me había abierto como una ventana en la cabeza. Me di cuenta que mi problema era básicamente estructurar la información de manera mucho más sencilla. Yo hacía trabajos científicos como para deslumbrar, ¿no?, al editor o al referee. Me di cuenta que no, que tenía una mala metodología de trabajo, motivado precisamente por mi carácter autodidacta. Los superdotados hemos aprendido en muchos casos de manera autodidacta. A mí no me han enseñado a hacer trabajos científicos. He tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Y aunque no tenga un currículum muy alto, sí que es cierto que tengo publicaciones científicas en campos tan diferentes como la entomología, el estudio de cetáceos, la arqueología, las ciencias sociales, etc. Recientemente en un foro científico una persona me echó en cara al decir que había que apoyar también a los superdotados. Me echó en cara que mi índice H, el famoso índice H de número de citas promedio, ¿verdad?, de publicaciones, no era demasiado elevado para la edad que tenía. Y yo le contesté que el índice H lo que mide es la popularidad de las investigaciones y que a un superdotado no se le puede juzgar por ese índice porque tiene intereses múltiples. Ahora, si usted me aplica otro índice, por ejemplo el índice ResearchGate, resulta que estoy en el percentil 90. Pero si usted piensa que yo he trabajado principalmente solo durante 30 años, entonces podrá dimensionar un poco en qué nivel estamos respecto a otros. Es decir, el superdotado no puede ser juzgado como todo el mundo a la hora de valorar su rendimiento. Hay que tener en cuenta sus aspectos, sus efectos colaterales, sus problemas asociados. Por tanto, el superdotado debe tener una formación específica. Por eso en lo Real Decreto que analiza estas características de los superdotados en enseñanzas medias y en colegios, se considera a los superdotados como alumnos de necesidades especiales. Yo diría que lo mismo en la universidad. Es decir, superdotado es una persona creativa, que aprende por sí mismo, por su cuenta, que se le debe dar la posibilidad en las clases de que ejerza esa labor de superdotado, de creativo, de pensamiento original, con la posibilidad de que parte de esa formación la dirija él mismo. Trabajos de clase, actividades extra, debates. Si le valoramos por esas características, estará motivado y podrá dar un rendimiento más alto. Yo daría algunas consideraciones para los alumnos superdotados que puedan sentirse reflejados en este vídeo, y es que no traten de compararse con el resto de alumnos, sobre todo con los alumnos talentosos. Las tareas repetitivas, como he dicho, la memoria, es una cosa que no nos gusta en absoluto. Por tanto, nosotros no vamos a dar un rendimiento exactamente igual que el talento. No vamos a dar ese rendimiento porque tenemos otras motivaciones. Por tanto, lo que tenemos que hacer es sintonizar con nosotros mismos. Es decir, el tratar de entendernos, entender este perfil a nivel psicológico, entendernos bien y entender cuáles son nuestras motivaciones. Preguntarnos cuáles son realmente las cosas que nos gustan y dirigirnos a esas cosas que nos gustan. Si a los demás les gusta ponerse medallas, es decir, las notas, a lo mejor a ti las notas te estresan demasiado. Busca otra forma de aprender. Intenta adaptar las técnicas de estudio a tus características personales. Por ejemplo, muchas veces nosotros no podemos pegarnos una empollada, a mí esto me pasaba en la carrera, de estar 3 horas estudiando un tema, pero sí podemos saltar de un tema a otro, estudiarlo en pequeñas cantidades. Hacer mucho deporte, nos estresamos con facilidad, nos sobrecargamos intelectualmente, entonces no podemos estudiar tanto como un talento, que a lo mejor se sienta. Yo he tenido alumnos que se sientan a las 8 en la biblioteca y no salen hasta las 2 y luego desde las 5 hasta las 9. Es un superdotado, va a ser difícil que lo haga, generalmente. Por tanto, tenemos otra forma de aprender. Hay que adaptarnos, como digo, a estas características personales, trabajar nuestros puntos débiles. Esto es importantísimo. Para todo el mundo, pero especialmente para el superdotado. En mi caso concreto, mi punto débil siempre ha sido la organización de ideas. La manera de organizar las ideas muchas veces es importantísimo, porque si tienes demasiadas ideas en la cabeza, a lo mejor no sabes organizarlas. Simplificar. Tratar de bajar, como decía esa psicóloga que me valoró, el primer test que me valoraron, como para tontitos. Esto no es ser pedante, ni ser un ególatra, ¿no? Es que es una realidad. Es decir, si tú estás en un 130 o más, pues el resto de la gente va a pensar de manera mucho más simple que tú. Por tanto, era una forma en la que esta psicóloga intentaba explicar
cómo adaptar, ¿no?, las características cognitivas. Me va estupendamente desde que adopté esa idea de que yo lo que tengo que hacer es un enorme esfuerzo de organizar ideas y de simplificar. Y aquí hay una trampa, porque tú piensas que tú no llegas porque no das la capacidad, si no te han detectado. Y es precisamente lo contrario. Uno se puede pasar de frenada. Y finalmente, aceptar las deficiencias que todos tenemos. Ser superdotado no significa no tener deficiencias. En muchos casos podemos tener habilidades tremendas que podemos trabajar y deficiencias tremendas también. Como digo, esta organización de ideas que me pasaba a mí. De tal manera que yo diría que hay una característica que voy a poner aquí, que es la razón por la que yo creo que se confunde a veces el superdotado con el rendimiento académico. En mi experiencia, con mis alumnos, con las personas que conozco, tanto en las asociaciones como en mi familia, yo he llegado a este modelo que podríamos llamar modelo teórico de rendimiento académico en base al coeficiente intelectual. Es un modelo cuadrático. Es decir, no hay una relación lineal entre coeficiente intelectual y rendimiento. Hay un punto, una frontera en la que yo me he encontrado que son los máximos rendimientos. Generalmente no son personas superdotadas, no pasan de 130 de CI. Los máximos rendimientos académicos están en CIs que irían de 115 a 120 y tantos, es decir, de inteligencias altas a rozar la superdotación sin serlo. Y en esos puntos es donde se da el máximo rendimiento. Antes de esos, en coeficientes intelectuales más bajos, el rendimiento académico es menor, simplemente por una cuestión de inteligencia. Pero después del 130 aparecen los efectos colaterales. Yo he tenido alumnos de 140, de 150, incluso uno de 160. Y rendimientos académicos penosos, sensibles al estrés, imposible para ellos organizarse, el estudio. Sufren acoso en la clase. A lo mejor no es un acoso como en los colegios, de pegarse, etc., pero sí es un rechazo, una hostilidad, y ellos lo somatizan todo eso. En la medida en que nosotros seamos capaces de dar a los superdotados un ambiente en los sistemas académicos mucho mejor, esta sociedad empezará a cosechar ese efecto. Veamos al superdotado, como dijo Jung, como algo, una máquina sofisticada pero extrañamente sensible. Si queremos que la sociedad tenga esos retornos que da la superdotación, que ya hemos dicho que el Banco Mundial ha demostrado que hasta un 5% del Producto Interior Bruto podría subir en un país si se apoya a los superdotados, la mejor manera es entender por parte de las autoridades académicas lo que es este perfil, tratar de hacer las clases más amenas para este colectivo. Eso dinamiza toda la clase, e integrarlos de una santa vez en los sistemas académicos y dejar de atacar de manera indirecta, por activa o por pasiva o por falta de interés, al colectivo para que realmente la sociedad siga avanzando. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo. He intentado sintetizar un montón de cosas, espero no haberme dejado nada importante en el tintero. Y podéis hacerme los comentarios que estiméis constructivos, porque si no son constructivos los corto directamente, en el canal para desarrollar bien la idea básica de este canal, que es apoyar a la comunidad de superdotados. Un saludo y muchas gracias.